Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de sorpresas agradables y momentos de pura alegría. Hoy, sin embargo, nos reunimos para abordar un tema que, siendo completamente honestos, nos ha dejado a todos con la boca abierta, con las pulsaciones aceleradas y vibrando de una emoción que roza lo insólito. Vamos a desgranar algo que ha conmocionado a innumerables fans, algo que ha sacudido los cimientos de sus expectativas, un beso apasionado e inesperado entre Mert y Afra. Sí, han escuchado bien, Mert y Afra. Prepárense porque nos sumergiremos de lleno en cada detalle que conocemos, desglosaremos las teorías más descabelladas y analíticas que están inundando las redes sociales, y examinaremos cómo esta pequeña, pero explosiva, chispa ha logrado agitar de tal manera al fandom. Antes de que nos adentremos por completo en este torbellino de chismes, especulaciones y análisis detallados, quiero hacer una pausa para recordarles a todos aquellos que por alguna razón aún desconocida, no se han suscrito a nuestro canal. Es un proceso increíblemente sencillo. Tan solo necesitan deslizar su dedo un poco, encontrar ese llamativo botón rojo que dice suscribirse, darle un clic decidido, y luego activar esa pequeña campanita. Al hacerlo se asegurarán de que no se les escape ni un solo vídeo de los que publicamos semanalmente. Su suscripción no solo nos ayuda inmensamente a seguir trayéndoles contenido fresco, emocionante y a menudo, sorprendente como este, sino que también nos anima a continuar con esta labor de investigación y análisis. Ahora sí, pongámonos serios y vayamos directo al grano, a lo que realmente nos ha traído hasta aquí. El título de nuestro vídeo de hoy es precisamente Beso apasionado inesperado entre Mert y Afra. Y déjenme decirles, queridos amigos y seguidores, que esta noticia ha explotado en Internet con una velocidad y fuerza que rivaliza con la pólvora. Imaginen la escena, todos nosotros, quizás con nuestra taza de café humeante o nuestro té reconfortante, navegando tranquilamente por nuestras redes sociales, sin esperar nada fuera de lo común, y de repente ¡zas! Una imagen, un vídeo corto, un rumor que se propaga como la espuma y se vuelve viral en cuestión de minutos. Mert y Afra, dos nombres que a menudo se mueven en órbitas paralelas en el mundo del entretenimiento compartiendo un momento de intimidad tan profundo y personal que nadie, y quiero enfatizar esto, absolutamente nadie, lo esperaba. Es el tipo de suceso que te obliga a cuestionar todo lo que creías saber, que te hace replantearte las dinámicas y, por supuesto, alimenta un debate apasionado y a veces vehemente entre los fans. Empecemos por poner un poco de contexto, algo fundamental para entender la magnitud de este acontecimiento. Mert y Afra, para aquellos que quizás no estén tan inmersos en el meollo de la farándula, son dos figuras sumamente prominentes y admiradas en el ámbito del entretenimiento. Sus nombres suelen estar intrínsecamente asociados a proyectos de gran éxito, a apariciones públicas que generan expectación, y, de manera casi inevitable, a la constante especulación sobre sus vidas privadas. Y es precisamente esta combinación de talento indudable, carisma arrollador y un velo de misterio en torno a sus relaciones personales lo que hace que cualquier pequeña chispa entre ellos, cualquier indicio de una conexión más allá de lo profesional, sea magnificado instantáneamente por la lupa del público y los medios. La primera pregunta que surge de manera casi automática, y la que estoy seguro que ustedes también se están haciendo ahora mismo, es ¿cómo ocurrió esto? ¿Dónde tuvo lugar este encuentro tan íntimo? ¿Fue un momento de privacidad que, de alguna manera, fue capturado de forma accidental, o quizás fue algo más intencionado, más público? Las especulaciones, como era de esperar, son infinitas y de lo más variadas. Algunos rumores que circulan con particular insistencia, apuntan a un evento social privado, quizás una fiesta exclusiva donde las barreras de la formalidad se disuelven y las emociones, a menudo reprimidas, toman el control. Otros sugieren con un tono más conspirativo que podría haber ocurrido durante la filmación de algún proyecto en común, una escena íntima que de alguna manera se salió del guión establecido, o tal vez una escena que fue deliberadamente diseñada para parecer más real y creíble de lo que estaba planeada inicialmente. Las teorías son tan diversas y creativas como los miles de fans que las proponen y debaten incansablemente. Hemos dedicado tiempo y esfuerzo a rastrear las redes sociales, a leer atentamente cada comentario, a analizar cada pequeña pista, cada fugaz indicio que ha logrado filtrarse a la luz pública. Y lo que parece ser la versión más coherente basándonos en la información fragmentada que ha logrado salir a la superficie, es que este beso no fue un simple roce de labi. Un gesto superficial o protocolario.
Las descripciones que circulan, a menudo cargadas de emoción y asombro, hablan de pasión desbordante, de un momento intenso y cargado de significado, de una conexión palpable que trascendía la pantalla o el plató. Esto precisamente es lo que ha hecho que el evento sea tan impactante y cause tanta conmoción. No fue un saludo amistoso, no fue un gesto cordial de camaradería. Fue, según los testimonios que han surgido, un beso que transmitía algo mucho más profundo, algo que resonaba con una intensidad inusual. Ahora, es crucial que pensemos detenidamente en las profundas implicaciones de este inesperado beso. Para empezar, la reacción del público ha sido monumental, una oleada de comentarios y opiniones que no ha cesado desde que la noticia se hizo pública. En plataformas digitales tan influyentes como Twitter, Instagram y TikTok, los hashtags relacionados con Mert y Afra se han disparado hasta alcanzar tendencias mundiales. Los fans, como era de esperar, se han dividido en diferentes bandos, cada uno con su propia perspectiva y análisis. Están aquellos que están eufóricos, celebrando este acontecimiento como una confirmación palpable de la química que siempre sospecharon entre ellos, y que ahora desean fervientemente que esta relación florezca. Luego encontramos a los que se muestran más cautelosos, prefiriendo esperar a tener más información oficial o declaraciones directas antes de sacar conclusiones definitivas. Y por supuesto, no podemos olvidar a aquellos que, por diversas razones, han adoptado una postura crítica, ya sea defendiendo su privacidad, criticando la especulación sin fundamento, o simplemente expresando su desaprobación por cualquier motivo que se les ocurra. Es un reflejo perfecto y a veces un tanto crudo, de la cultura fan actual, donde cada detalle es analizado al milímetro y cada interacción se convierte en objeto de debate. Una de las teorías más interesantes y que ha ganado una atracción considerable en las últimas horas es que este beso podría ser, en realidad, una sofisticada estrategia de marketing. La idea sería que se trata de una forma calculada de generar expectación y viralidad alrededor de algún proyecto futuro en el que ambos estén involucrados, o quizás un proyecto independiente de uno de ellos. Si bien es una posibilidad que en el mundo del entretenimiento no podemos descartar por completo y que merece ser considerada, la intensidad del beso reportada por quienes supuestamente lo presenciaron o lo registraron sugiere, para muchos, algo mucho más genuino y espontáneo. Pero, ¿quién sabe realmente? En el intrincado y a menudo desconcertante mundo del entretenimiento, la línea divisoria entre lo que es real y lo que ha sido cuidadosamente construido a menudo se vuelve difusa y difícil de discernir. Otro aspecto fundamental a considerar es la relación preexistente, o la ausencia de ella, entre Mert y Afra. ¿Eran simplemente amigos cercanos con una relación profesional cordial? ¿Colegas que compartían una química notable en pantalla, pero que mantenían una distancia saludable en sus vidas privadas? ¿O quizás existía algo más, algo latente y no expresado que, con este beso, ha emergido de repente a la superficie? Los fans, en su incansable labor de investigación, han estado analizando a fondo viejas entrevistas, revisando momentos detrás de cámaras, escrutando cada interacción que pueda ofrecer una pista sobre la dinámica real entre ellos. Y ahora, con la aparición de este beso, todas esas pistas previas parecen haber cobrado una nueva vida, adquiriendo un significado completamente distinto, recontextualizadas bajo la luz de este evento tan inesperado y revelador. Lo verdaderamente fascinante de estas situaciones es observar la forma en que las comunidades de fans, a menudo compuestas por miles de individuos dispersos geográficamente, se unen, debaten apasionadamente, construyen sus propias narrativas y teorías. Se gestan teorías elaboradas, se comparten fanarts creativos, se escriben historias imaginarias que expanden el universo de sus ídolos. Es un fenómeno cultural increíble de presenciar, una demostración del poder de la conexión y la imaginación colectiva. Y en el epicentro de todo este torbellino se encuentran Mert y Afra, cuyas vidas personales, por un instante efímero pero intensamente vivido, se han convertido en el foco de atención de miles, si no millones, de personas en todo el mundo. Sin embargo, es de vital importancia recordar, y subrayo esto con énfasis, que a pesar de toda la vorágine de especulaciones, rumores y análisis, hasta que Mert y Afra no decidan hablar directamente sobre el asunto, ofrecer una explicación o aclarar su posición, todo lo que poseemos son conjeturas, rumores y, en última instancia, interpretaciones personales. Y en este proceso debemos mantener siempre el respeto por su privacidad, por su espacio personal, aunque la tentación de saber más, de desentrañar el misterio, sea enormemente grande y casi irresistible. Entonces, ¿podemos aprender de todo este fascinante acontecimiento?
En primer lugar, podemos apreciar el poder innegable, casi abrumador, de las redes sociales para amplificar eventos, para generar conversaciones a una escala masiva y a una velocidad vertiginosa. En segundo lugar, es evidente la pasión y la dedicación inquebrantable de los fandoms, que están siempre ávidos de contenido relacionado con sus ídolos y dispuestos a invertir su tiempo, energía y creatividad en analizar, debatir y dar forma a las narrativas en torno a ellos. Y en tercer lugar, este evento nos recuerda la fragilidad de la vida privada en la era digital actual, donde un momento íntimo, ya sea capturado de forma accidental o incluso intencionadamente, puede volverse viral y ser objeto de escrutinio público en cuestión de horas, transformando instantáneamente lo privado en público. Hemos explorado las diversas facetas de este sorprendente e inesperado beso entre Mert y Afra. Hemos pasado desde la sorpresa inicial y la conmoción que generó, a través de las múltiples y a menudo contradictorias teorías y especulaciones, hasta el profundo impacto que ha tenido en el fandom y en la conversación digital global. Hemos sido testigos de cómo un solo evento, aparentemente pequeño, puede encender un debate apasionado, desatar una avalancha de opiniones y cómo los fans reaccionan ante la información, o la ausencia de ella, moldeando sus propias percepciones. Y ahora, queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón que lo hayan disfrutado, que lo hayan encontrado tan intrigante y fascinante como a nosotros nos resultó recopilar toda esta información y ponerla en orden para ustedes. Hemos intentado ser lo más completos y objetivos posible, basándonos en lo que se ha dicho, compartido y especulado, pero siempre manteniendo el respeto y la consideración que merecen las personas involucradas en esta historia. Antes de despedirme y cerrar este vídeo, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver y escuchar nuestro análisis. Su apoyo constante, sus comentarios y su interacción significan el mundo para nosotros y nos motivan enormemente a seguir creando contenido que les interese, les entretenga y quizás, les haga reflexionar. Me encantaría, sinceramente, saber qué piensan ustedes sobre todo este revuelo. ¿Cuál es su teoría principal sobre el beso de Mert y Afra? ¿Creen que fue un acto puramente espontáneo y apasionado, o consideran que podría haber algo más planeado o estratégico detrás de ello? Por favor, dejen sus comentarios abajo en la sección habilitada para ello. Estoy ansioso por leer sus valiosas opiniones y entablar un debate constructivo con ustedes. La sección de comentarios es precisamente para eso. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y entretenido, no olviden darle un buen me gusta. Su like es una señal importante para YouTube de que estamos creando contenido de valor y nos ayuda a que más personas descubran nuestro canal y se unan a nuestra comunidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Mert y Afra, o con cualquiera que disfrute de este tipo de análisis y de estar al día con las noticias del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse. Es la forma más sencilla y efectiva de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas aventuras, análisis y descubrimientos. Gracias de nuevo por estar ahí, por su compañía y su apoyo incondicional. Cuídense mucho, tomen precauciones y nos vemos en el próximo vídeo, con más sorpresas y análisis. Adiós.